Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de biología. Hoy tenemos una entrevista con un invitado histórico que revolucionó la forma de pensar de la naturaleza. Con ustedes, el señor Jean-Baptiste Lamarck. Buenos días, o mejor dicho, buenos siglos. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación, aunque debo admitir que me siento un poco fuera de mi época. Esta tecnología es más sorprendente que cualquier cosa que vi en mi tiempo. Bueno, señor Lamarck, empecemos con la entrevista. Cuéntenos cuándo y dónde nació y cómo llegó a convertirse en el científico que es. Nací en 1744 en Francia. Cuando era joven, mi familia quería que fuera sacerdote, pero yo tenía otro tipo de planes. Me metí en el ejército y participé en batallas, pero una herida me obligó a abandonar esa vida. Fue entonces cuando empecé a interesarme en la naturaleza. Estudié medicina y botánica y llegué a ser profesor en el Museo de Historia Natural de París. Mi vida transcurrió en plena Revolución Francesa con el gobierno de Napoleón Bonaparte, por lo que fue una época de grandes cambios políticos y sociales. ¡Wow! ¡Qué vida tan intensa! O sea, usted pasó de ser soldado a ser naturalista. Así es, y descubrí que observar la naturaleza era una batalla igual de fascinante. ¿Y cómo estudiaba usted la naturaleza? Mi método era la observación cuidadosa. Clasifiqué plantas, estudié animales y también me interesé en los fósiles. Comparaba estructuras, buscaba semejanzas y diferencias. Creía que si uno observaba con paciencia podía descubrir las leyes naturales que guiaban la naturaleza. Entonces no se limitaba a describir, sino que trataba de encontrar explicaciones. Exactamente, yo pensaba que la naturaleza no era estática, sino que había movimiento y transformación. Ok. En esta época había muchos naturalistas como Linneo o Cuvier que creían que las especies eran fijas. ¿Usted qué opinaba sobre eso? Yo estaba convencido de que las especies podían cambiar a lo largo del tiempo y para eso era necesario imaginar un tiempo muy largo, mucho más de lo que una iglesia o una Biblia proponían. Creo que la vida evolucionaba de lo simple a lo complejo, era un proceso progresivo, es decir, los organismos más sencillos daban origen poco a poco a formas más complejas de vida. Eso es bastante revolucionario porque iba en contra de la idea de la creación perfecta, fija e inmutable que había creado Dios. Lo sé y por eso no todos me tomaron en serio en mi época, pero yo veía en los fósiles y en los organismos una clara señal de que había una transformación. Ok. Su nombre es muy conocido por una teoría muy famosa. ¿Podría tratar de explicarla? Sí, mi teoría tenía dos principios fundamentales. Una era la ley del uso y desuso, que se basaba básicamente en que los órganos que ciertos ancestros tenían, los organismos que evolucionaron de esos ancestros ya no utilizaban tanto esos órganos o le eran inútiles y por lo tanto con el paso del tiempo desaparecían. Mi otro fundamento era la herencia de los caracteres adquiridos, que era que los cambios que un organismo tenía los pasaba de generación en generación. ¿Nos podría dar un ejemplo? Con mucho gusto, el ejemplo más famoso es el de la jirafa. Yo decía que sus antepasados tenían cuellos más cortos, pero como necesitaban alcanzar las hojas altas de los árboles, estiraban su cuello constantemente. Esto llevó a la altura de los cuellos que tienen las jirafas hoy en día. Ok, entonces, según su teoría, si yo hago ejercicio y me pongo fuerte, mis hijos van a nacer musculosos. Exacto, esa era mi lógica. Claro, y ustedes saben que la herencia funciona de otra forma, pero yo en mis tiempos no tenía tantos conocimientos sobre la genética. Es cierto que su teoría no resultó ser correcta. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan importante para la actualidad? Porque fui de los primeros en decir que las especies cambian con el tiempo. Esa sola idea fue una ruptura enorme de lo que venía siendo el fijismo, que decía que básicamente las especies no cambiaban. Aunque mis mecanismos no eran correctos, abrí las puertas para pensadores como Darwin, que consolidaron teorías más firmes. Claro, usted fue un precursor, o sea, sin usted, Darwin no habría tenido el camino tan abierto para plantar la selección natural. Así es, mi nombre quedó asociado a una teoría equivocada, pero también al origen del pensamiento evolutivo. Y eso es lo que me enorgullece y hace que mi teoría siga siendo una de las más importantes en la actualidad. Bueno, señor Lamarck, ha sido un honor escucharlo. Gracias por compartir su historia y sus ideas con nosotros. Gracias a ustedes por escucharme. El honor de haber estado acá es mío. Repito, muchas gracias. Y bueno, hasta acá damos por finalizada la entrevista con el señor Lamarck y nos veremos en el próximo capítulo.